Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Talledo Pérez, soy estudiante de cuarto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y en esta serie de videos de hongos oportunistas vamos a hablar de uno de los más comunes, que es Aspergillus. Los objetivos de este video son conocer los procesos que conllevan a lo que se denomina aspergilosis invasiva, caracterizar microbiológicamente Aspergillus, identificar los factores de virulencia de este hongo, reconocer las características clínicas de la aspergilosis invasiva, precisar también los métodos de diagnóstico y aproximar el tratamiento frente a esta entidad clínica. Entonces, primero vamos a hablar un poco de generalidades de aspergilosis. Aspergillus en realidad es un hongo de que se encuentra en todo el mundo, es cosmopolita y también es termófilo, quiere decir de que soporta temperaturas eh, altas, usualmente más de 52 grados centígrados, y eso también le confiere capacidad de que pueda habitar en nuestro cuerpo, que es usualmente 37 grados centígrados. Se encuentra mayor cantidad en lo que viene a ser en suelo, composta, materia orgánica, cerca de plantas, y es un hongo de que se va a reproducir de forma sexual, libera esas estructuras fúngicas que se llaman las conillas, las cuales son expulsadas por el aire y pueden entrar en contacto con nosotros mediante una aspiración. Se ha identificado más de 500 especies de Aspergillus, y dentro de todas estas, aproximadamente un cuarto producen enfermedad. El modo de infección para que se dé la aspergilosis, usualmente la puerta de entrada es la aspiración hacia las fosas nasales o en general del tracto respiratorio alto. Pero también existen otras puertas de entrada como la piel, la córnea y el oído. En caso de que se dé la aspergilosis invasiva, va a existir una diseminación hematógena de estructuras fúngicas por el lumen vascular y se pueden ir hacia otros órganos. Uno de los principales a resaltar es el cerebro, que cuando esto sucede hay una mortalidad cercana al 100%. Pero usualmente cuando nosotros aspiramos las conidias, tenemos distintos mecanismos de defensa, que pueden ser inmunológicos o no inmunológicos. El principal de lo no inmunológico son las barreras físicas, el moco y la actividad mucociliar se encargan de expulsar las conillas de que nosotros estamos en contacto y aspiramos día a día. Y también dentro del lado inmunológico está la actividad fagocitaria, células como los macrófagos, y también se ha identificado una posible actividad de las células epiteliales, pueden fagocitar lo que ven a ser las conillas y controlar el crecimiento fúngico. Pero hay ciertos pacientes o personas de que no son capaces de generar esta respuesta, de tener esa respuesta. Entonces, en estos casos, en esos factores de riesgo, se puede desarrollar la aspergilosis invasiva, de que se va a caracterizar, como dije anteriormente, por una diseminación hematógena. Y puede haber distintos grados, distintas formas de factores de riesgo. Esto asociado también a distintas especies de Aspergillus, los distintos factores de virulencia y las distintas puertas de entrada nos pueden dar un distinto espectro de formas de presentación. Y dentro de las especies más comunes que producen aspergilosis invasiva, se ha visto o se ha reportado Aspergillus fumigatus como la principal, aproximadamente un 90%, aunque hay investigaciones más recientes de que indican de que este porcentaje es menor para Aspergillus fumigatus, pero sigue siendo la principal, seguida de Aspergillus flavus, Aspergillus niger y Aspergillus tertius. Vamos a ver ahora más a detalle cómo se produce la fisiopatología del proceso de infección. Ok, entonces estamos, usualmente, como les dije, Aspergillus en general se encuentra en el ambiente, libera mediante una reproducción asexual las conillas, las cuales pueden entrar en contacto con nosotros mediante la aspiración. Las conillas entran, pueden colonizar, pero en un paciente inmunocompetente queda hasta allí este cuadro, porque el proceso de colonización es controlado mediante diversos procesos, como viene a ser las barreras físicas, el moco, la actividad mucociliar y las células fagocitarias. Pero hay ciertos pacientes de que no son capaces de tener esa respuesta, y Aspergillus es capaz de penetrar diversos planos de lo que viene a ser el tejido, llegar incluso hacia el lumen vascular, producir la angioinvasión y posteriormente la diseminación hacia otros órganos. Entonces vamos a ver un poco más a detalle cómo se da ese proceso de colonización. Primero la conilla entra
Y las conillas son esas estructuras fúngicas circulares que en su exterior tienen ciertas proteínas que le van a permitir adherirse tanto al epitelio y que pueden ser reconocidas por ciertas células fagocitarias. Usualmente en un huésped que es inmunocompetente, el proceso queda ahí nomás. Las células fagocitarias pueden controlarlo mediante un proceso de fagocitosis y producción de sustancias reactivas de oxígeno, pero en estos casos, pacientes inmunocomprometidos, esto no sea el caso. Las conillas pueden generar desarrollo de hifas, y las hifas van a liberar ciertas sustancias como hidrolasas o toxinas que van a permitir la degradación del tejido y la oportunidad de llegar hacia el lumen vascular, proceso de que ya se conoce como angioinvasión. Ahora se ve más a detalle cómo se da ese proceso. Recuerden de que las hifas son las estructuras que se encargan de desarrollar ese proceso patológico, y al momento de desarrollar esto van a liberar distintos factores de virulencia, enzimas, los cuales también van a activar una cascada de inflamación que genera destrucción del tejido. Y es por eso la explicación de que algunos pacientes, en caso de esto se desarrollen parenquima pulmonar, pueden presentarse con hemoptisis. También van a liberar fragmentos de hifas que van a circular por la sangre porque ya hay contacto con el lumen vascular y pueden ir hacia diversos tejidos, como está en esta lámina. Entonces, para resumir, se da la purulación del hongo. Nosotros aspiramos las conillas, usualmente la puerta de entrada, repito, es el tracto respiratorio. Y en caso de la actividad de las conillas no sea controlada, pueden gemar desarrollo de hifas y producir angioinvasión. Dos casos típicos es, por ejemplo, paciente que es inmunosuprimido con corticoides. ¿Qué es lo que pasa aquí? De que existe un fallo en la actividad fagocitaria. Entonces, va a haber un reclutamiento mayor de lo que ven a ser los neutrófilos para controlar la carga fúngica. Y los neutrófilos son los entes principales que también se encargan de controlar el crecimiento fúngico en la estructura de las hifas. Sus mecanismos de cómo hacen esto es mediante la producción de sustancias reactivas de oxígeno de que van a impedir la división, y que también se van a agregar hacia las estructuras de las hifas, impidiendo el proceso de gemación. Entonces, como los neutrófilos son los principales entes que participan en ese proceso inmunológico, es de esperarse de que pacientes que tengan neutropenia exista un crecimiento incontrolado de las hifas y tenga más oportunidad de desarrollarse el cuadro de aspergilosis pulmonar invasiva, incluso cuadros muy severos, donde ya hemos visto la fisiopatología de ese modo de infección. Ahora, ¿qué factores de riesgo a más detalle predisponen a esos pacientes a desarrollar la aspergilosis invasiva? Bueno, hay varios, pero en esta tabla, en esta lista, vamos a detallar los más importantes. Principalmente, como hemos comentado, la neutropenia. Hay que manejar también ciertos conceptos, como es la neutropenia profunda, que se define como menos de 100 neutrófilos por más de 3 semanas, y la neutropenia prolongada, que se define como menos de 500 durante más de 5 semanas. Y también una analogía es de que el fallo no es en el número de neutrófilos, sino en su actividad. Y una enfermedad que ejemplifica esto es la enfermedad granulomatosa crónica, en la cual no se pueden generar especies reactivas de oxígeno y por lo tanto no se da este rol de los neutrófilos en controlar el crecimiento fúngico, y también hay un crecimiento descontrolado de las hifas y mayor oportunidad de desarrollar la aspergilosis pulmonar invasiva y otros también cuadros de aspergilosis invasiva. Otro factor de riesgo es la inmunosupresión, que puede ser de distintas formas. Por ejemplo, pacientes que están en terapia con corticoides, con otros inmunosupresores como la ciclofosfamida, la ciclosporina, pacientes con SIDA, con trasplantes de órgano sólido, trasplantes de médula ósea alogénico. Y esos pacientes de que tengan patologías hemato-oncológicas son los que usualmente se describen en la literatura. Uno de esos cuadros, por ejemplo, es la leucemia mieloide aguda, de que aproximadamente el 5 al 25% de pacientes desarrollan el cuadro de aspergilosis invasiva. Bueno, le puse esa imagen porque quería ejemplificar de que es diferente el modo de cómo el paciente es inmunosuprimido. Por ejemplo, se hizo este experimento en un modelo animal, que es ratón suecos, en lo cual se demostró, por ejemplo, de si los ratones son inmunosuprimidos con cortisona, se requiere un menor número de conillas para desarrollar el cuadro de aspergilosis invasiva, a diferencia si los ratones son inmunosuprimidos con ciclosporina A. También se dice de que para desarrollar ese tipo de experimentos se debe de simular
la interacción con las conillas a través de una vía intranasal, porque es usualmente como nosotros estamos en contacto con las conillas, ¿no? No a través de una vía intravenosa, perdón, pero nos puede explicar potencialmente que también hay distintos grados de factores de riesgo dependiendo de cuál ha sido la terapia inmunosupresora del paciente. Y también hay ciertos factores que pueden contribuir al desarrollo de la aspergilosis invasiva. Uno, por ejemplo, la pérdida de continuidad de barreras que se ve en los pacientes que están sometidos a cirugía, por ejemplo, trasplante, aparte de que se inmunosuprime, también hay pérdida de continuidad de barreras y también se ha visto una asociación con citomegalovirus. Bueno, entonces todos esos diversos factores de riesgo, además de las distintas puertas de entrada, pueden dar origen a distintas formas de presentación. Antes de detallar las distintas formas de presentación, es importante reconocer de que un cuadro de aspergilosis invasiva tiene alta mortalidad. En el caso de formas pulmonares, la mortalidad es aproximada del 40%, pero si hay diseminación cerebral, incluso esta llega al 100%. Por eso el mensaje de que frente a pacientes que reconozcamos esos factores de riesgo, tener un alto índice de sospecha para nosotros plantear el diagnóstico de una aspergilosis invasiva, porque si no lo planteamos, no llegamos al diagnóstico y no tratamos oportunamente, ya hay mayor probabilidad de que el paciente muera. Entonces, estos son las distintas formas de presentación dentro de las que más he querido recopilar. En general, la aspergilosis puede dividirse en dos tipos. La aspergilosis que sería una mínimamente invasiva y la aspergilosis invasiva. Dentro de la mínimamente invasiva se produce en pacientes de que no hay un fallo de su actividad inmunológica. Es decir, el huésped sí es capaz de controlar la carga fúngica, pero existe un contacto prolongado, continuo del huésped con el patógeno. O también de la actividad inmunológica del huésped que va a producir esta sintomatología. Ejemplos de esto son, por ejemplo, la aspergilosis crónica necrotizante que se ven en pacientes que tienen alteración de la arquitectura pulmonar. Un clásico ejemplo de esto es el enfisema, en el cual existe destrucción de lo que viene a ser las paredes alveolares y disminución de la actividad mucociliar, por lo cual existe mayor oportunidad de colonización del hongo, pero el huésped no tiene fallo de la actividad inmunológica, entonces es capaz de controlar la carga fúngica, pero puede desarrollar también sintomatología como tos, pérdida de peso, fatiga, y raramente desarrolla el cuadro de una aspergilosis pulmonar invasiva aguda. También hay otros casos, por ejemplo, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, de que es una reacción de hipersensibilidad frente a distintos antígenos de Aspergillus, en el cual el paciente puede manifestar síntomas de rinitis, disnea, sibilancias, también se puede confundir un poco con asma. Y un signo clínico es el aspergiloma, en el cual es el crecimiento de una bola fúngica dentro de una cavitación o de una lesión pulmonar previa. Por ejemplo, clásico ejemplo en nuestro país, valga la redundancia, es un paciente con TBC. También se ha visto en abscesos pulmonares. Y les quería recalcar esto porque usualmente se tiene una confusión con respecto a los distintos signos radiológicos. El signo que se ve en una tomografía, en la aspergiloma, es el signo de Monod, no es el signo del aire creciente, porque el signo del aire creciente, como su propio nombre lo dice que hay un crecimiento de esa porción del aire. Y eso se produce porque estamos tratando. Entonces, este término se emplea en una aspergilosis pulmonar invasiva que esté frente a un tratamiento y se vea reducción de la masa fúngica. Mientras que el signo de Monod nos denota y es el signo que se ve en el aspergiloma. Es cuestiones de términos, pero en realidad se ve prácticamente lo mismo. Y acá se ve una lesión de una patología macroscópica. Aquí se ve bien claro cómo está la bola fúngica en una lesión pulmonar. También puede haber, ya pasando lo que viene a ser la forma invasiva, como les dije, distintas formas de presentación. Vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos con la cutánea. Esta se puede manifestar como una úlcera necrotizante en placa.
Y es importante que al momento de sospechar de esto en pacientes, tomemos la biopsia, que sería ya el diagnóstico confirmatorio, pero también que la biopsia llegue hacia lo que viene a ser el tejido celular subcutáneo para nosotros demostrar que existe angioinvasión. Y lo que se ve microscópicamente es un crecimiento típico de Aspergillus, del crecimiento de las hifas, que son estas ramificaciones agudas aproximadamente en 45 grados. Otro cuadro, por ejemplo, es la traqueobronquitis, que el paciente puede venir con disnea torsilbilancias, otitis, rhinositis aguda, en el cual si se produce en un paciente inmunosuprimido, esta puede ser muy agresiva. El paciente puede venir con fiebre, tumefacción, dolor también facial aquí y secreción del material serosanguinolento. Y si no se hace un tratamiento adecuado, esta puede evolucionar rápidamente e invadir estructuras cercanas, como el paladar duro, el tabique nasal, el tabique periorbitario, e incluso puede llegar hacia lo que viene a ser el cerebro y puede producir secuelas de por vida del paciente como la ceguera. Manifestaciones del sistema nervioso central. Recordemos de que esta tiene una mortalidad cercana al 100%. Dentro de los signos de una tomografía que nos pueden hacer sospechar de esto es que podemos ver una lesión focal con refuerzo del contraste en forma de un anillo, también edema perilesional y un efecto de masa media. Ya cuando hagamos una biopsia, que sería el diagnóstico confirmatorio, nuevamente vemos este crecimiento típico de Aspergillus, que son las ramificaciones en ángulo agudo, aproximadamente 45 grados centígrados. Miren esa forma de Y. Entonces esto ya nos haría el diagnóstico de una aspergilosis invasiva que afecta el parénquima cerebral. Y este es un cuadro de una paciente con SIDA. Y usualmente Aspergillus se ha visto de que puede presentarse en el sistema nervioso central si el conteo de linfocitos TCD4 es menor de 50 células por mililitro. También se ha visto cuadros de endocarditis y la forma más explicada de la literatura y dentro de las más comunes es la aspergilosis pulmonar invasora aguda, que aquí sí vamos a poner un poco más de énfasis. En realidad, la sintomatología es variable, es inespecífica, es decir, de que esos síntomas se pueden presentar en otras patologías y no se va a presentar en todos los pacientes. Se ha identificado una triada, que fiebre, dolor pleural, hemoptisis, pero de que, ojo, de que no se cumple en todos los pacientes y tampoco su ausencia nos descarta la presencia de aspergilosis. Además de que también, como dije, es inespecífico. Nosotros usualmente, como estamos en Perú, que lo primero que pensamos en un paciente que viene con fiebre, dolor pleural, hemoptisis y debilidad, TBC. Pero también, como dije, debemos de conocer los factores de riesgo que han sido mencionados anteriormente para nosotros manejar un alto índice de sospecha a que estemos frente a un paciente con aspergilosis, sea con pacientes neutropénicos o enfermedades hemato-oncológicas. Y ojo también con la fiebre. Si bien la fiebre es uno de los signos clínicos que representa la piedra angular, que estemos frente a una inflamación y a una infección, no se va a cumplir en todos los pacientes. Y por eso, como les dije, mantener el alto índice de sospecha. Imágenes clínicas típicas son, por ejemplo, pacientes que vienen con un cuadro similar a una neumonía necrotizante focal aguda con hemoptisis y disnea. Y en caso de un paciente neutropénico, usualmente se produce en el periodo de recuperación. O también un paciente con tos seca, dolor pleurolítico, hipoxemia y fiebre que no responde a antibióticos. Y esto es importante también porque paciente que presenta un fallo terapéutico de antibiótico terapia, podemos ver si esto es un fallo propio de la indicación farmacológica o un fallo en el diagnóstico, o también de que exista que el diagnóstico no sea el incorrecto, sino de que exista una infección localizada, un absceso en el cual el antibiótico no llega adecuadamente. Nuevamente recalcar de que no en todos los pacientes se va a dar fiebre, este se presenta en el 80%. Bueno, ya para hablar de la caracterización micológica, esto es importante porque hemos visto de que las principales formas son Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus y Aspergillus niger. Entonces, es importante reconocer cómo nosotros podríamos tener una aproximación diagnóstica frente a conceptos básicos que es la micología. Antes de empezar detalladamente con el tema, quiero que queden bien claros esos conceptos.
que la morfología de un hongo filamentoso, usualmente de Aspergillus es esta. Estas son las estructuras que vamos a ver y que debemos reconocer. La hifa, el conidióforo, que es una hifa especializada que va a dar origen a las conidias. También tenemos a la vesícula, que es esta estructura de que esté en relación más estrecha con las fiálides, las métulas y las conidias. ¿Y qué son las métulas? Las métulas son estas ramas estériles que van a ser situadas debajo de las fiálides. Y las fiálides son esas estructuras en forma de botella que son conidiógenas, es decir, que van a dar origen a las conidias. Y también las fiálides nos van a permitir distinguir entre un hongo que es uniseriado o biseriado. ¿Qué es esto? O sea, si un hongo no presenta métulas, es decir, inmediatamente después de la vesícula están las fiálides, estamos frente a un hongo uniseriado. Si presenta métulas y fiálides es biseriado. Esta es una clave importante para establecer nuestro diagnóstico presuntivo microbiológico. Entonces, esta es una tabla que la saqué del Instituto Nacional de Salud de un atlas para el diagnóstico micológico realizado por la doctora Zurita. Muy recomendada porque son los datos más claros que uno debe manejar como médico y como médico. Entonces, las principales especies, como dije, son Fumigatus, Flavus y Niger. Ahora, ¿cómo la podemos diferenciar? Uno es viendo las colonias. Eh, dentro de los factores de virulencia de Aspergillus es la producción de pigmentos. Entonces, por ejemplo, si Aspergillus produce un pigmento verde, azul oscuro, va a dar esas colonias de esta coloración y estaremos frente probablemente a Aspergillus fumigatus. Aspergillus flavus se caracteriza por colonias verde amarillas y Aspergillus niger por colonias que tienen una progresión clásica de blanco amarillo a colonias negras. Hablando de los conidióforos, en Aspergillus fumigatus esos pueden ser cortos y lisos y en Aspergillus niger van a ser largos y lisos. Si ustedes tienen la oportunidad de ver esto frente a un microscopio, no se van a olvidar de que en realidad los conidióforos de Aspergillus niger sí son largos y lisos. Y en Aspergillus flavus estos son de longitud variable y rugosos. Hablando de la vesícula, en Aspergillus fumigatus es abultada y es de menor tamaño a diferencia de Aspergillus flavus, que es un poco más grande y más esférica. Y en Aspergillus niger es esférica y muy voluminosa, como pueden ver acá. Y la fialidez, que es la clave para establecer el diagnóstico diferencial presuntivo, es que en Aspergillus fumigatus va a ser uniseriado. Repito de que la vesícula va a estar directamente en contacto con las fiálides y no con las métulas. En Aspergillus flavus puede haber alternancia, en algunas porciones es uniseriado y en otras biseriados, y en Aspergillus niger va a ser biseriado. Bueno, antes de hablar del diagnóstico, quería resaltarles un poco de los factores de virulencia que podemos ver. Bueno, acá no está, entonces, bueno, ya lo veremos más adelante. Ok, dentro de los factores de virulencia de aspergilosis, también como les dije, el huésped cumple un rol, pero también cumple un rol el hongo. Entonces hay varios factores de virulencia que debemos de conocer de Aspergillus. En general, para que Aspergillus tenga la capacidad de producir angioinvasión, primero debe de adherirse y secretar también enzimas de que lo ayuden a degradar el tejido. Entonces por ahí ya podemos sacar ciertos factores de virulencia. Los principales son las adhesinas y las principales sustancias que se han encontrado, por ejemplo, es esta proteína que es RODAP, y se ha visto de que, por ejemplo, modelos animales que presentan una ausencia de expresión de esa proteína no van a ser capaces de desarrollar la aspergilosis invasiva. También, por ejemplo, se ha visto de que estas proteínas confieren una característica hidrofóbica al exterior del hongo y este le da resistencia a lo que viene a ser la degradación química, que es uno de los procesos que pasa en la fagocitosis. Y esa característica hidrofóbica le va a permitir reconocer ciertos bolsillos hidrofóbicos de sustancias que se pueden encontrar a lo largo del epitelio, principalmente el epitelio respiratorio, como laminina, colágeno, y también se ha visto otros tipos de moléculas que pueden interactuar como
interacción con el receptor de complemento y también con fibrinógeno, fibronectina, etc. Bueno, hablando de pigmentos, como ya hemos visto en la caracterización micológica, uno de los principales pigmentos que usa Aspergillus fumigatus es la melanina hidroxinaftaleno, y se ha visto de que, por ejemplo, en Aspergillus fumigatus, de que no produzcan o de que son colonias blancas, es decir, de que no produzcan el pigmento, esas van a ser menos patogénicas. Y se ha visto de que una explicación de esto es porque estas son más susceptibles a que las drogas antifúngicas penetren al hongo. También importante hablar de las hidrolasas, que van a ser todo el arsenal de proteínas que le va a permitir la invasión y también controla el proceso de fagocitosis. Por ejemplo, antes de hablar de eso, expliquemos esta imagen. Por ejemplo, acá tenemos la proteína Rodlet, la cual es una proteína que le confiere una característica hidrofóbica al exterior de las conidias y que también permite la exposición de ciertas sustancias como el beta-1,3-glucano, que va a ser reconocido por el receptor de declina 1 en los macrófagos. Entonces, las conidias, en caso no existe esta capacidad de fagocitosis, pueden gemar y producir hifas y también van a liberar sustancias hidrolasas, como es lo que estamos viendo en esta lámina, que pueden alterar tanto la capacidad fagocítica como la degradación del tejido. ¿Cómo van a alterar la capacidad fagocítica? Neutralizando las especies reactivas de oxígeno mediante la liberación de catalasas, superóxido dismutasas. También puede liberar proteasas, elastasas, fosfolipidasas, que le va a permitir destrucción del tejido, como mencioné anteriormente, y darle la oportunidad a que pueda producir la angioinvasión. También acá se expresa el rol de cómo también otros factores de cómo actúa la melanina y cómo representa un factor de virulencia, porque también neutraliza las especies reactivas de oxígeno y la acidificación lisosomal, que es el proceso esencial de cómo se da la fagocitosis de las conidias. Y también se ejemplifica ciertas toxinas que libera Aspergillus. Por ejemplo, la gliotoxina, que es una de las más comunes de que se describe en distintas investigaciones. ¿Y cómo actúa la gliotoxina? Bueno, como está acá señalado con estas flechas de una X, básicamente que inhibe. Esto va a inhibir la fagocitosis y también inhibe o bloquea los linfocitos B y T, de que tienen también respuesta inmunológica, pero ya en un estado más crónico de la enfermedad. Hay otras toxinas también, importante resaltar la RNasa, que tiene que ver con aumento de la muerte celular, que le permite tanto eh, angioinvadir como también inhibir la respuesta inmunológica. La hemolicina, y la hemolicina permite la lisis eritrocitaria, y también hay sustancias que alteran la actividad mucociliar, y eso es importante porque es una de las principales barreras al inicio que se encarga de controlar la colonización fúngica. Bueno, nos hemos quedado en la parte del diagnóstico, ya para pasar a este punto. Existen tres pilares: el pilar de la clínica, el de las imágenes, el microbiológico. Ya hemos hablado de la clínica. En realidad, volveré a recalcar de que los síntomas no son específicos y que su ausencia tampoco los descarta. Lo principal es que se ven en la triada de fiebre, dolor prurítico y hemoptisis. También hay otros como disnea, debilidad, etc. Siempre mantener un alto índice de sospecha frente a los factores de riesgo de que hemos reconocido en láminas anteriores. Importante. Frente al pilar microbiológico hay varias formas de abordaje. La principal que se suele hacer es la detección de antígeno, que es con galactomanano. Ojo que es con galactomanano y no con manano, porque manano es en candida. Y bueno, básicamente hay dos formas de aproximación de esta técnica, de este fundamento. Uno de ellas es la técnica de látex y otra es la técnica de sándwich de Lisa. Entonces, básicamente hay kits comerciales que ya tienen esos anticuerpos que van a reconocer el antígeno de galactomanano y nos van a dar el resultado. Aproximadamente la sensibilidad de aglutinación por látex es del 25 al 70%, depende también del kit comercial. Y del sándwich ELISA, la sensibilidad es un poco más alta, pero si tienen buena especificidad, eso es importante. O sea, de que si está positivo, casi seguro de que el paciente sí tiene Aspergillus, entonces ya podemos empezar con un tratamiento.
Se puede hacer un diagnóstico presuntivo mediante microscopía directa en frasco con KOH, que se suele ver más o menos en un 10 a 20% de pacientes, puede salir positivo. Y lo que se ve, por ejemplo, acá tenemos Aspergillus flavus. Si hacemos una magnificación mayor, aquí podríamos ver de que una morfología compatible con un hongo que es uni y biseriado, característico de Aspergillus flavus, porque estrictamente biseriado no se olviden que sería Aspergillus niger, y estrictamente uniseriado no se olviden que sería Aspergillus fumigatus. Se pueden hacer cultivos, que esto ya nos va a dar el diagnóstico definitivo, pero a veces es difícil lograr aislar el hongo, y también han surgido pruebas moleculares que están siendo mayormente utilizadas y ha ido aumentando su uso principalmente en países desarrollados porque nos da un diagnóstico rápido y un diagnóstico que con certeza nos puede dar la especie. Hay distintas formas de aproximación también. Una forma es hacer secuenciamiento genético de ADN ribosomal, especialmente en las regiones ITS, similar también a lo que se suele hacer en Cándida. O también otra forma de que se puede hacer es con esta tecnología interesante que es la espectrometría de masas Malditov, que va a reconocer proteínas del hongo. El Instituto Nacional de Salud en su atrás micológico también tiene un flujograma. Entonces, recopilar la muestra biológica, la sembramos en agar saborat glucosado y evaluamos diariamente cómo es el crecimiento de las colonias. Mediante también las características de las colonias podemos irnos acercando a qué especie de Aspergillus puede ser. Por ejemplo, azul, no se olviden, Aspergillus fumigatus, verde, amarillo, flavus, o negras, Aspergillus niger. Una vez de que tengamos los cultivos, podemos observar microscópicamente, evaluar las estructuras y establecer nuestro diagnóstico presuntivo. Algunos autores recomiendan de que no basar nuestro diagnóstico exacto frente a visualización de estas características microbiológicas porque pueden ser subjetivas y pueden llevar errores. Por eso de que más está recomendando las técnicas moleculares. Y otro pilar importantísimo es los rayos X y la CT. La CT tiene mayor sensibilidad, especialmente toma más importancia en las etapas tempranas de la enfermedad, porque los rayos X requieren mucho más tiempo para ver los cambios patológicos de una placa. Y los principales cambios en la CT son el signo del halo y el signo del aire creciente. El signo del halo se ve como esta lesión circular, que puede ser compatible con una aspergilosis pulmonar invasiva, y el signo del aire creciente es cuando ya estemos tratando al paciente y existe una disminución de la bola fúngica. Es importante también recalcar que en neutropenia los hallazgos pueden ser diferentes. Por ejemplo, pueden haber áreas de consolidación. Acá también se muestran cavitaciones en ambos lóbulos inferiores, como ven acá. También puede haber infiltraciones peribronquiolares, sí. Y bueno, ya para pasar y finalizar la parte de tratamiento, hay ciertos pilares. Usualmente la aproximación a un paciente con aspergilosis invasiva es tratar con azoles que tengan acción frente a hongos filamentosos. Ejemplos de ellos son voriconazol o isobuconazol. Y la duración debe ser individualizada. Eso, ¿por qué? Porque no muchos pacientes van a requerir el mismo esquema de manejo antifúngico. Depende también de cómo está la mejoría sintomatológica del paciente, cómo hay una mejoría también de los signos radiológicos. Entonces, depende también del juicio de la médico o del médico de hasta cuándo va a expandir la terapia antifúngica. En caso de que exista una enfermedad severa, diseminada también, se recomienda añadir una equinocandina o una fotericina B. Puede también una aproximación quirúrgica, especialmente se hace para el debridamiento de áreas necrosadas, por ejemplo, en una aspergilosis pulmonar invasiva, que también se ha visto de que puede mejorar la clínica del paciente. Con respecto a la profilaxis, existe debate en esto. Algunos se recomiendan, otros no. Se debe sopesar también riesgo-beneficio. En caso de que se hiciera, el medicamento que se usa es posaconazol.
Y ojo también con prevenir el desarrollo de aspergilosis pulmonar. En caso de que, por ejemplo, la aspergilosis con neutropenia, manejar bien al paciente, tratar de controlar la neutropenia y si en caso se ha presentado ya la aspergilosis pulmonar, manejar la neutropenia y también si está en terapia inmunosupresora con corticoides, evaluar cómo sería la disminución de la terapia inmunosupresora. Y también la prevención está en tratar de disminuir la exposición lo máximo que se puede de los pacientes con factores de riesgo frente a las conillas para que no desarrollen el cuadro de la aspergilosis. Y recomendaciones son filtros de EPA, que existan ambientes con presión diferencial positiva, mascarillas N95 en pacientes en todo momento, etc. Y bueno, eso aquí les dejo mis referencias bibliográficas. Y muchas gracias por su atención. Me pueden contactar para cualquier comentario y duda al correo que está en esa lámina gabriel.talledo@psh.pe.